Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a ver el tema de traumatismos dentoalveolares. Al hablar de traumatismos, todas las personas, desde que nacen, desde que empiezan a caminar, ya sufren este tipo de traumatismos. Desde una temprana edad, siempre está propenso a esos traumatismos dentoalveolares. En los niños, por ejemplo, van a sufrir de un 30%. En cambio, los adultos lo van a hacer fuera de la casa en un 50% de esos pacientes que sufren este tipo de lesiones. La reacción inmediata de un paciente no solo no solamente se manifiesta en dolor, en desazón, depresión y preocupación por el pronóstico, porque un paciente que ha sufrido este tipo de traumatismos eh, se le va a fracturar el diente y bueno, empieza a preocuparse, aparte del dolor, cuál será su pronóstico y las preocupaciones y empieza, ¿no? Y el tratamiento de una injuria traumática varía desde aliviar el dolor. Nosotros, como odontólogos, debemos primero calmar el dolor y luego proteger al diente fracturado bajo un examen clínico y un examen radiográfico. Debemos preocuparnos por el trauma que sufren los dientes de ambas denticiones, porque cada uno de los dientes sufre o tiene una determinada función. No debemos subestimar un trauma aun siendo muy leve este. Siempre debe preocuparnos. A la larga, nosotros debemos tomar una radiografía de control para ver qué ha pasado o con este diente traumatizado. ¿Dónde se producen con más frecuencia los traumatismos? En los dientes primarios, o sea, en los dientes deciduos, se produce más en casa o alrededor. El hueso del niño es más flexible, es resiliente, y sus espacios medulares son amplios, y que el tejido óseo es más flexible, lo que le permite la movilización de las piezas dentarias fuera de su alveolo. Los dientes permanentes, estos dientes se traumatizan fuera del hogar. Siempre están acompañados de fracturas de la corona por la firme inserción de las piezas dentarias que tienen ya una mayor densidad ósea. Por ejemplo, ya en el permanente puede suceder ya en practicando deportes rudos, las peleas que no faltan, también los accidentes automovilísticos. Los traumatismos según la edad se clasifican de acuerdo a la edad del paciente. Es poco frecuente en el primer año, exceptuando los malos tratos de los padres, el síndrome del niño maltratado, ¿no? Es generalmente pasa esto cuando están los padres en estado de ebriedad, eh, puede suceder este tipo de traumas cuando el niño empieza a llorar. Cuando ya el, cuando también sucede cuando el niño empieza a caminar, cuando el niño está dando sus primeros pasos, las caídas se dan, los golpes sobre los muebles que tenemos en casa, ¿no? Y en la edad escolar, de los 6 a los 17 años, son las caídas al jugar, al practicar un deporte, al hacer fútbol, baloncesto. Los pacientes con procesos patológicos aquellos pacientes que tienen este tipo de patologías, ¿sí? Los pacientes epilépticos que les dan su crisis convulsiva, también estos pacientes pueden sufrir traumatismos dentoalveolares porque no saben dónde se van a caer y por ahí se caen sobre una piedra algo filoso y empiezan a fracturarse estos dientes. Las fracturas de los molares por oclusión violenta en el síndrome de la bola de derribo. Aquellos pacientes que usan piercing en la lengua, en los labios, entonces
Uno de ellos se da un fuerte golpe, ocasionando un golpeteo del piercing, puede llegar a ocasionar una fractura de las cúspides del lugar de las piezas dentarias. La relación al sexo. En el varón es el doble que en la mujer este tipo de traumatismos dentalvelares. Historia clínica en el médico que tiene que realizar el odontólogo. Para obtener una información adecuada es necesario realizar preguntas que nos ayuden a determinar el plan de tratamiento. Preguntar al paciente que ha sufrido este tipo de traumatismos, ¿cuándo ocurrió el trauma? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿En qué circunstancias ocurrió el traumatismo? ¿Se dio un tratamiento inicial previo? Entonces, todas estas preguntas son muy necesarias para nosotros para hacer nuestro diagnóstico y nuestro plan de tratamiento. ¿Cuándo ocurrió el trauma? Puede ser hace unas horas en la cancha al jugar fútbol. ¿Dónde ocurrió? En la cancha. ¿En qué circunstancias? Al estar jugando un partido de fútbol. ¿Se dio algún tratamiento inicial? No, directamente está viniendo de la cancha, digamos, al consultorio. Entonces, es necesario realizar este tipo de preguntas a nuestro paciente traumatizado. La exploración radiológica es importante para valorar las secuelas del traumatismo, es para estudiar el desplazamiento de las fracturas de los dientes y el tejido óseo. Objetos extraños que pueden llegar a incrustar digamos, en una cancha de tierra, pequeñas piedras. Estos se pueden llegar a incrustar en los tejidos blandos y la radiografía nos va a ayudar a localizar y orientar las fracturas, el grado de desplazamiento y luego nos ayudará siempre en los controles posteriores cómo va eh, siguiendo nuestro tratamiento con estos pacientes, ¿no? Las secuelas de un diente traumatizado, por muy leves que fueran, resultan con patologías complicadas. Uno, por ejemplo, cuando el paciente ha sufrido una fractura de un diente con exposición pulpar, esta puede producirse una pulpitis reversible o irreversible. Puede haber una hemorragia pulpar que nos puede llegar a cambiar la coloración de nuestras piezas dentarias. Con el tiempo, estos dientes traumatizados sufren un cambio. Hay una obliteración, un cierre del canal pulpar. Pueden producirse reabsorciones radiculares, porque de acuerdo al trauma puede haber una inflamación y la proliferación de los odontoclastos, produciéndonos una reabsorción radicular. Una reabsorción radicular por reemplazo, o sea, cuando se da esto con una anquilosis, cuando el diente traumatizado ha sido reubicado en su lugar y ha habido una unión íntima entre el hueso y el órgano dentario. Entonces, estas son las secuelas que debemos tomar en cuenta en un diente traumatizado. La decoloración de los dientes. Con cuando hay una fractura o una fractura de algún vaso causada por un trauma, puede sufrir una decoloración de los dientes, porque la hemorragia va a ingresar por los tubulillos dentinarios y cambiándonos el color de los dientes posteriormente. Entonces, todo esto se debe evitar haciendo un buen diagnóstico y tomando una radiografía. La clasificación dentro de las fracturas dentoalveolares, la que más se encasilla hacia nosotros, hacia nuestra especialidad, que es la odontología, la tomamos más en cuenta la clasificación de Andreasen.
Existen otras clasificaciones como la de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que más se enfoca a una parte más general. En cambio, la de Andreasen está considerada a la más en relación a los dientes y se refiere a ambas denticiones. Y lo clasifica Andreasen en cuatro grupos: la lesión de los tejidos duros dentarios y pulpares, la lesión de los tejidos periodontales, la lesión de los tejidos de sostén y la lesión de los tejidos blandos. Aunque esta última no tiene una repercusión con la radiografía, pero sí nos ayuda mucho la lesión de los tejidos blandos para ver el grado de lesión que afecta hacia el labio, la lengua, a todos estos tejidos blandos. Vamos a empezar a describir cada uno de estos tipos de lesiones. La lesión de los tejidos duros afecta a la corona y a la raíz de la pieza dentaria. La fractura incompleta, llamada también infracción, es la lesión que afecta al esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. Por ejemplo, en la imagen de acá arriba estamos viendo, miren, al, al producirse una fractura, hay un desportillamiento de la capa del esmalte. Entonces, esto nosotros lo podemos tranquilamente alisar en operatoria y solucionar este problema sin colocar ningún tipo de resina. El otro grupo, la fractura no complicada de la corona. Su nombre lo está diciendo, no complicada. Solamente hay una fractura de esmalte, pero ya hay una exposición de la dentina. Entonces, sabemos que la dentina están los tubulillos dentinarios y para su restauración de este ángulo perdido del diente a causa de un trauma, tenemos que hacer una protección a, a esta capa dentinaria y hacer la reconstrucción, como acá estamos viendo. Esta fractura está limitada al esmalte con expulsión de la dentina. Miren, acá lo hemos reconstruido en operatoria y quedó perfecto. La fractura complicada de la corona, su nombre lo está diciendo, fractura complicada. El trauma ya ha sido más, digamos, más fuerte, donde generalmente sufren más los dientes anteriores ante cualquier golpe o caída que podía existir en estos pacientes, ¿no? Acá estamos viendo una fractura complicada de la corona. ¿Por qué decimos complicada? Porque afecta al esmalte, a la dentina y a la pulpa dentaria. Y hay expulsión de la pulpa dentaria. Si en estos casos ya hay expulsión de la pulpa dentaria, va a haber ingresos ya de microorganismos y haciendo un buen diagnóstico, ya había que realizar un tratamiento endodóntico. O sea, es favorable para la pieza dentaria en estos casos. Fractura no complicada de la corona y raíz. Afecta esmalte, dentina y cemento, pero no hay compromiso pulpar. Ya, como acá en la radiografía lo estamos viendo, una fractura, esmalte, dentina y cemento, sin compromiso pulpar. Entonces, esto es un poco más complicada, pero se le puede dar la solución reconstruyendo toda esa parte afectada sin realizar un tratamiento endodóntico. Y por último, tenemos la fractura complicada de la corona y raíz, que en estos casos que el traumatismo es más severo, afecta al esmalte dentina y la pulpa dentaria y al cemento. En estos casos habría que ver con la radiografía el trazo de fractura y realizar un tratamiento endodóntico sería favorable para la pieza dentaria, pero cuando este tipo de fracturas afecta más allá de la raíz, a veces ya es un poco, ya no es conveniente realizar, ya sería retirar a la pieza dentaria. Pero todo eso siempre la valoración se debe hacer con el examen clínico y el examen radiográfico. La fractura de la raíz se clasifican de acuerdo al lugar donde se da ese trazo de fractura. Si se va del tercio cervical o medio, miren acá, esto se puede
Si no hay desplazamiento de la fractura, del trazo de fractura, esto se le reubica en su lugar y se consolida haciendo una férula y luego posteriormente hacer un tratamiento endodóntico. Pero cuando ya estamos en la mitad, ya es un poco más, se va complicando para el odontólogo mucho más. A nivel apical, también pues, se puede llegar a conservar, realizando, si la fractura se da en el tercio apical, se puede conservar, dependiendo de la longitud de la raíz, se puede llegar a conservar esta pieza dentaria haciendo como una cirugía apical si es que hubiera un desplazamiento de este trazo de fractura. Si no hay desplazamiento, reubicar y ferulizar y esperar a que consolide. Luego hacemos ya el tratamiento endodóntico. Ya a veces los trazos de fractura pueden ser longitudinales, transversales, oblicuos, y en estos casos ya a veces ya es más difícil conservar a la pieza dentaria, ¿no? Entonces, todo dependiendo del trazo de fractura y haciendo un examen clínico y un examen radiográfico para hacer un buen pronóstico de la pieza a tratar. Entramos al segundo grupo, la lesión de los tejidos periodontales. Acá vamos a hablar de la concusión. La concusión nos dice que es la lesión de los tejidos de soporte del diente. Y en los tejidos de soporte del diente está el ligamento, el espacio del ligamento periodontal. Es una ruptura incompleta de las fibras periodontales produciendo una hemorragia y edema de estas. No existe movilidad dentaria en la conclusión, ni sangrado en el margen gingival y no requiere ningún tratamiento. Al hacer este tipo de fractura, va a haber sensibilidad, va a haber una lesión de los tejidos de soporte, de las fibras periodontales, pero no hay un sangrado en el margen cervical, tampoco existe movilidad dentaria, lo que sí había que es tratar al paciente después de realizar un examen clínico y un examen radiográfico, eh, tratar con antiinflamatorios y analgésicos y luego darle una recomendación de una dieta blanda hasta que consolide bien, ya no hay esa sintomatología dolorosa y luego realizarle el tratamiento endodóntico. Todo esto siempre basándonos nosotros en un examen clínico y en un examen radiográfico. La luxación intrusiva. La luxación intrusiva es el desplazamiento del diente hacia la profundidad del hueso alveolar. O sea, el órgano dentario se introduce por encima del plano oclusal, comprometiendo el periodonto de soporte. Las secuelas siempre van a ser necrosis, porque va a haber una lesión del paquete vascular nervioso, va a haber inflamación periapical, resorción radicular externa, y anquilosis y obliteración del conducto pulpar. Entonces, este tipo de traumatismos, generalmente el golpe, el trauma que recibe es en el borde incisal, donde se intruye el diente más arriba de su plano oclusal y hay un aplastamiento acá a nivel del ápice de este espacio periodontal, produciéndose una inflamación y una necrosis, una muerte del espacio del ligamento periodontal. Entonces, esta también igual se puede solucionar extruyendo un poco al diente, ubicarlo en su plano oclusal, luego ferulizar y que consolide ahí en la pieza dentaria y luego realizar un tratamiento endodóntico. Lo contrario, la luxación extrusiva es el desplazamiento parcial del diente fuera ya de su alveolo, ya está por debajo. En este caso, el diente con este tipo de trauma está por debajo del plano de oclusión, fuera de su alveolo, ¿sí?
El paquete vasco nervioso están rotos. Miren cómo se ve clínicamente el espacio periapical. Y aquí estamos viendo clínicamente cómo se observa al diente extruido, una luxación extrusiva fuera de su alveolo, más abajo del plano de oclusión. Clínicamente hay movilidad dentaria, una movilidad normal, hay hemorragia. En la imagen cervical es sensible a la percusión y radiográficamente vamos a ver un espacio del ligamento periodontal debido a la hemorragia producida por una injuria del tratamiento, y el tratamiento sería la reposición de este diente extruido. O sea, nosotros debemos subirlo, digamos, por decir así, subirlo más arriba, nivelarlo al plano de oclusión y luego ferulizar y esperar a que consolide esta luxación y luego hacer nuestro tratamiento endodóntico. Entonces, la luxación extrusiva va a haber siempre un aumento del espacio del ligamento periodontal a nivel apical. En cambio, en la luxación intrusiva había una disminución, se ha intruido el, el órgano dentario. La luxación lateral, esta ya es muy diferente, es el desplazamiento del diente en un eje distinto al axial, o sea, en un eje distinto a su eje longitudinal del diente, presentando una fractura conminuta o una fractura del hueso alveolar. Nosotros tenemos dos tablas óseas al nivel de los incisivos, la tabla palatina y la tabla vestibular. Entonces, la tabla vestibular es generalmente esta tabla ósea, es la más delgada. Y cuando se da el trauma a nivel de la corona, el golpe, entre el diente se va hacia palatino y la raíz sale hacia vestibular, produciendo una fractura de la tabla ósea vestibular, ¿sí? Provocando un movimiento del ápice y la interrupción de la circulación del diente traumatizado. O sea, hay una fractura, ¿no?, de la tabla vestibular y un aumento del espacio periodontal a nivel lateral de la pieza dental. Clínicamente, dependiendo de la orientación y la magnitud de la fuerza, puede ser empujada hacia la tabla externa o vestibular, puede observarse y palparse al realizar el examen clínico, y los dientes más frecuentes son los incisivos superiores en ambas denticiones, rara vez es en los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque el hueso superior es más esponjoso. En los niños es más flexible. En cambio, en los dientes inferiores ya es un hueso más compacto. Entonces, este tipo de luxaciones vamos a ver siempre en los dientes antero superiores. Y en la radiografía nos va a mostrar un ensanchamiento del ligamento periodontal en el sitio de impacto, como lo hemos visto en la gráfica. La abulsión, llamada también exarticulación, es el desplazamiento ya completo del diente, donde ya generalmente este tipo de traumatismos se puede dar en accidentes automovilísticos o cuando se imparte una mayor fuerza en el golpe, ¿no? A estos dientes por un traumatismo directo o indirecto en dientes permanentes produce en peleas, los deciduos por caídas accidentales en los dientes deciduos y en dientes permanentes generalmente por peleas por un trauma más directo hacia la pieza dental. En estos casos ya esto dependiendo, ese diente abulsionado
si se cae dentro de la cavidad bucal, se puede llegar a reubicar asistiendo inmediatamente al odontólogo, donde lo va a llegar a reimplantar en su alveolo. No lo podemos llevar fuera de la boca porque ya lo estaríamos contaminando y ya va a ser muy difícil su reinserción. En cambio, si lo llevamos en el piso de la boca o en el carrillo, inmediatamente se acude al dentista, al odontólogo, y este lo va a sacar con una pinza, como estamos viendo en la imagen, y lo va a reubicar en su alveolo, luego lo ferulizará y consolidará la pieza dental. La lesión de los tejidos de sostén, o sea, del hueso. La fractura alveolar es el resultado de un fuerte impacto de la región anterior, debido a su delicada estructura ósea de la región de los incisivos. La fractura involucra al diente, al ligamento periodontal y su recorrido vertical y horizontal, el de la apófisis alveolar, más allá de los ápices y a nivel de los ápices. Generalmente, como se dice, va a suceder más en la región anterior porque la tabla vestibular es la más delgada y más proclive a que se llegue a fracturar que la tabla palatina. Tenemos fracturas incompletas, donde la fractura se observa solamente en un lado del hueso, por ejemplo en esto. Estamos viendo una fractura en una tabla ósea. No ha sido tan, digamos, muy fuerte el trauma. La fractura completa, esta ya es un poco más fuerte el impacto, donde va a separar al hueso en dos fragmentos, o sea, separa la tabla vestibular y la tabla palatina, o sea, afecta a las dos tablas óseas. La fractura transversal, la línea de fractura, el trazo de fractura, forma un ángulo con el eje del diente. El eje del diente es del ápice hacia el borde incisal. Entonces, este eje del diente más la línea del trazo de fractura llegan a formar un ángulo, ¿sí? A eso se refiere la fractura transversal. La fractura oblicua forma un ángulo que no es recto con el eje del diente. El eje del diente, dijimos, desde el ápice hasta el borde incisal, sigue su curso, pero la fractura oblicua es muy diferente a este eje longitudinal del diente. La fractura longitudinal, este trazo de fractura sigue al eje del hueso, o sea, digamos, este es el eje del diente y el eje del hueso, la fractura en el tejido óseo, va a ser casi paralela al eje longitudinal del diente. ¿Sí? Entonces, esta es la fractura longitudinal. La fractura múltiple, su nombre lo dice, presentan dos o más trazos de fractura en un mismo hueso. O sea, ya no es una sola, ya no toma una sola tabla o las dos tablas, sino hay muchas fracturas. Generalmente este tipo de fracturas se va a dar en accidentes automovilísticos. Y la fractura conminuta, con más razón, se van a dar en estos tipos de impacto con mayor fuerza donde estos pequeños fragmentos se van a fracturar del tejido óseo se llaman llamadas esquilas óseas. Y por último, entramos al cuarto grupo, la lesión de los tejidos blandos. La injuria dental está acompañada siempre los dientes, cuando hay una fractura dentaria, una fractura ósea, siempre va a estar acompañada de los tejidos blandos. ¿Sí? Porque todo órgano dentario siempre está rodeada de un tejido blando. No son de importancia, estas lesiones no son de importancia radiográfica, pero sí afectan labio, piel, lengua y mucosa. Y tenemos la laceración, una de ellas. Es una lesión provocada por un objeto cortante, produciendo una abertura profunda en los márgenes de la herida. Este La laceración se va a dar por un objeto
punzo cortante, tipo cuchillo, ya por decirles así, donde se va a dar una hemorragia y se va a abrir una herida profunda, ¿sí? Entonces, hay laceración, por eso el nombre de laceración. La contusión. La contusión ya está provocada por otro tipo de objeto, pero un objeto romo, que no es cortante como el anterior, ¿sí? Puede ser, pues se va a producir una hemorragia interna de los vasos sanguíneos, produciéndose un edema, una equimosis, un hematoma, y no requiere este otro tipo de tratamiento. Y por último, la abrasión. La abrasión es otra lesión de tejido blando cuando se da una fricción por un cuerpo duro, la piel se rompe y existe pérdida de la sustancia superficial. Por ejemplo, al caerse en una cancha de tierra, se resbala el paciente, cae de cara y empieza a friccionarse el cuerpo sobre esta superficie. Y hay una pérdida de la sustancia superficial, como se está viendo acá en la imagen. El tratamiento en estos casos hay que hacer una limpieza, agua y jabón y gasa para eliminar todos estos cuerpos extraños y más es superficial este tipo de herida. Gracias, estamos ya terminando el tema de traumatismo dento alveolar.